Me complace muchísimo hacer esta alianza justamente con Pesquisa Javeriana, la revista científica de la universidad, que se ha preocupado por generar debates muy propositivos alrededor de temas súper claves. Hoy vamos a hablar sobre hipopótamos y es un tema, como estábamos conversando ahorita con los profes e investigadores, es un tema de pasiones, como la mayoría de los temas colombianos, ¿no? Para eso nos acompañan acá Jorge Moreno Bernal, becario doctoral de MinCiencias y candidato a doctorado en Ciencias del Mar de la Universidad del Norte. Jorge es biólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En 2014 obtuvo un grado de maestría en Geología en la Universidad de Nebraska, Lincoln, y actualmente es becario doctoral de MinCiencias. También nos acompaña Sebastián Restrepo Calle, profesor asistente del Departamento de Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y director de la carrera de Ecología. También está con nosotros Germán Jiménez, profesor asociado, investigador en manejo y conservación de fauna silvestre, Facultad de Ciencias del Departamento de Biología de esta universidad. Es doctor en ciencias y ha trabajado en la orientación en manejo y conservación de ecosistemas tropicales. Rompamos el hielo de las preguntas más bien con un mensaje específico sobre lo que nos convoca, hablar de hipopótamos y otras especies. Bueno, yo pues quiero agradecer mucho la invitación de Pesquisa, la invitación de la maestría a este evento, y pues lo que nos interesa mucho aquí es conversar sobre esas inquietudes, intereses, valores que manejamos como seres humanos alrededor de estas especies, no solamente las especies como esta especie que se ha convertido en una especie, yo diría, carismática para muchos grupos de personas, sino también sobre nuestras propias especies, ¿no? Sobre cuál es esa relación entre esa especie carismática y nuestras especies y cómo eso pues tiene unas repercusiones en nosotros como sociedad. Pues yo también estoy muy contento de acompañarlos hoy y muy agradecido por esta invitación a Pesquisa y al programa de maestría en Periodismo Científico de la universidad. Todo lo que hemos aprendido alrededor de los hipopótamos sobre cómo hacer investigación, pero también cómo comunicar lo que hemos encontrado, pues es un asunto central en la reflexión que tiene que ver hoy en día pues con el manejo de los recursos naturales, con cómo se piensa la conservación de la biodiversidad, pero también cómo pues nosotros posicionamos el conocimiento científico en procesos de toma de decisiones, que es un asunto central. Entonces yo creo que por ahí va a ser mi entrada a este tema y pues agradezco mucho esta invitación. Bueno, yo pues súper contento de estar acá. Estos espacios son geniales porque la comunidad científica, sobre todo bueno, en años recientes, como que cada vez somos más conscientes de que las cosas que hacemos desde la ciencia forman parte de nuestra sociedad, nuestra cultura, y que es necesario abrir canales entre la academia y otros sectores de la sociedad, ¿no? Con el público, con las comunidades, con los tomadores de decisiones, con los legisladores, ¿no? Una de las cosas que nos sorprendió fue que terminamos divulgando la ciencia a los abogados, por ejemplo, ¿sí? que hay como muchas visiones, como que gente que a veces no tiene idea de algunas cosas, y cuando uno le explica, dice, ay, yo no tenía idea de esto, entonces lo que hay que hacer es esto y no esto otro, y son cuestiones que nos atañen a todos, ¿no? Estoy de acuerdo con ese último planteamiento, sobre todo por las distintas dimensiones desde donde se abordan los temas que creo yo confluyen en un interés general, ¿no? Y suman precisamente para contribuir a un debate mucho más horizontal. Yo voy a comenzar con esta primera pregunta para que entremos en materia de entender cuál es la diferencia entre una especie invasora y una especie introducida, cuáles son las amenazas, cuáles son esas alternativas de manejo en ambas categorías, ¿no? ¿Cómo entender esto de forma inicial? El primer evento que ocurre cuando nosotros traemos una especie desde otra parte del planeta, desde otra región del mundo, y la metemos a un ecosistema de donde esa especie no es nativa, a eso le llamamos introducción. Ese es el primer escenario, introducimos una especie. Esas especies generalmente se van poco a poco naturalizando en esos ecosistemas, es decir, si logran sobrevivir, si logran establecerse sus poblaciones, o sea, si los individuos son viables desde el punto de vista de sobrevivir, dejar crías, entonces se van a quedar ahí, se van a naturalizar.
Y luego de que pase ese proceso de naturalización de estas especies, si se van extendiendo por ese territorio, eso quiere decir que muy probablemente sus tamaños poblacionales van a aumentar. Y la tendencia, digamos, en todos los modelos que le muestran a uno en ecología, es que esa tendencia es de carácter exponencial, o sea, es un crecimiento rapidísimo en muy pocas unidades de tiempo. Cuando ya empieza ese proceso de que empieza a crecer de forma exponencial, ya ahí hablamos, en senso estricto, de una invasión. Entonces esos podríamos decir son como los dos momentos que podemos establecer: la introducción, la naturalización y posterior a esto ya el fenómeno de invasión. ¿Qué significa eso? Que cuando ya estemos en el fenómeno de invasión, ya el tema de control va a ser mucho más complicado, porque primero muy probablemente si son animales que se mueven mucho, o inclusive plantas que también se mueven mucho, entonces vamos a tener el problema de que no va a ser fácil localizarlas, no va a ser fácil contenerlas, ¿cierto? No va a ser fácil detenerlas, y poco a poco, en la medida en que se van extendiendo, pues obviamente si van colonizando otros sitios, y yo tengo más individuos en más sitios, tengo más individuos consumiendo recursos que le pertenecen a otras especies. Uno diría, ah, no, pero eso es normal, eso se da entre las poblaciones naturales. Sí, eso es normal, pero digamos que la gran diferencia con la especie invasora es que la especie invasora generalmente no tiene competidores, no tiene depredadores, los ecosistemas son perfectos para ella, es decir, por su misma dinámica, digamos que los ambientes en donde está se prestan para que esos números comiencen a aumentar, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros empezamos a ver parte de ese reflejo de el problema que empezamos a vivir cuando esos tamaños empiezan a crecer y ya no los podemos controlar. Yo quiero agregar algo a lo que dice el profesor Germán, y es pues ese movimiento de especies asociado al movimiento de nosotros como sociedad ha sido un asunto tan largo como nuestro tiempo en el planeta. Pues ese es el primer punto, es un proceso que es histórico, que se da muchas veces de una manera que no alcanzamos a entenderlo porque no son procesos conspicuos o muy visibles. Muchas de las especies introducidas simplemente van estando ahí, van empezando a establecerse, a naturalizarse, y de un momento a otro pues derivan en estos grandes procesos de invasión que sí son muy visibles en algunos casos. Y por el otro lado la discusión de cómo una especie introducida puede volverse invasora en la medida en la que represente o tenga efectos negativos sobre otras especies o sobre nosotros como sociedad. Lo que pasa es que eso no es fácil de establecer, porque no tenemos conocimiento detallado sobre cómo se desenvuelven esas dinámicas de invasión, cuáles son los mecanismos que explican que estas especies puedan distribuirse de una manera muy efectiva por el territorio, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema de vacíos grandes de conocimiento respecto a las dinámicas de las invasiones biológicas, que hoy en día son uno de los 5 problemas más grandes que amenazan la biodiversidad en el contexto planetario, que amenazan el bienestar de la población. Algunos dicen que, digamos, el 10% de las especies introducidas pueden volverse invasoras, y de ese 10% de las que se vuelven invasoras, el 10% aproximadamente puede volverse realmente un problema para la sociedad y otras especies. Sin embargo, pues eso cambia mucho en función del contexto ecológico y social en el que estemos. Y pues una preocupación central aquí es el asunto de la precaución o el principio de la precaución. Si no tenemos ese conocimiento detallado para poder saber, en efecto, en qué momento una especie introducida se vuelve invasora y puede realmente ser un problema, pues el llamado es a ser muy cautos, entendiendo, digamos, cómo podemos controlar estas especies que están empezando a establecerse de una manera exitosa o a naturalizarse. Ocurre que, bueno, no todas las especies que introduce el hombre se vuelven invasoras. Para el caso concreto, por ejemplo, del ganado, el ganado sin asistencia humana en muchos lugares desaparecería porque está sometido a enfermedades, a parásitos, a depredadores. Muchos depredadores naturales pueden matar y consumir ganado, ¿no? Entonces, o se llega a un equilibrio entre la especie introducida y el ecosistema, o la especie introducida desaparece. Hay un ejemplo que es el caso de las garzas bueyeras, que hace unas décadas llegaron, no introducidas por el hombre, sino llegaron básicamente arrastradas. Pero entonces las garzas
estaban muy, como en África vivían asociadas a los rebaños de herbívoros grandes, aquí en América del Sur se empezaron a asociar al ganado. Y hubo toda una serie de dinámicas, pero entonces, por ejemplo, no hubo, a pesar de que hubo una gran expansión de la especie, esta especie no se metió tanto en ambientes, digamos, no intervenidos por el hombre y no tuvo tanta competencia con aves nativas, no las desplazó de su nicho, digamos, porque había otro nicho creado por el hombre ahí. Y en algunos lugares incluso las poblaciones de garzas boyeras desaparecieron con el tiempo, porque además esta especie su expansión no era tan imparable ni afectaba tanto los recursos de otras especies, sino que también existía un equilibrio, porque también estaba sujeta a un ciclo natural de mortalidad, de depredación, de otros factores, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no siempre es un problema. Para el caso de los hipopótamos invasores, se cumplen las características que yo diría que definen a una especie invasora, ¿no? Una es que la población está creciendo aceleradamente. Los hipopótamos están en un lugar donde ellos no tienen la sequía, que es el principal factor de control poblacional en África. No tienen los depredadores grandes que vienen en manadas, como las hienas y los leones, que cuando hay sequía, los hipopótamos están muy vulnerables a que estos animales se los coman. No hay nada de eso con la cuenca del Magdalena. Y hay además una sinergia con la modificación que el ser humano ha hecho de la cuenca del Magdalena. Entonces hay muchos terrenos con pastos para ganado. Y los pastos que usamos para ganado, tanto aquí en los Andes como en las tierras bajas, son especies africanas, o sea, son el alimento perfecto para los hipopótamos. Los hipopótamos no tienen las limitaciones que da la sequía, no hay la mortalidad infantil, no se retrasa el periodo de celo, que a veces hay una sequía muy tremenda y las hembras no entran en celo un año. O no hay cosas como que están a punto de llegar a la madurez sexual, pero hay una sequía, se retrasa la madurez sexual. No, aquí no. Todos los factores maximizan la reproducción de estos animales y por eso, como ellos establecen territorios, cuando hay demasiados empiezan como a salir pequeños grupos a colonizar. Entonces ya no están en Hacienda Nápoles, todavía en la prensa vemos, no, los hipopótamos de Hacienda Nápoles, no, o sea, los hipopótamos ya llegaron a la región Caribe, ¿sí? Están expandidos por un área tremenda y la población pasó de 4 a más de 130 individuos, ¿sí? Porque la mortalidad es muy, muy baja. Y aparte de eso, pues están causando ya deterioro ambiental, que esa es la otra condición. ¿Sí? O sea, pues aumento de la población, expansión territorial, afectación ambiental, como las ciénagas que empiezan a ocupar. La investigación de Jonathan Churin y colaboradores ya mostró que esas ciénagas se están deteriorando, pues porque estos animales traen un montón de materia orgánica a estas ciénagas asociadas, son importantes para un montón de cuestiones de pesca y de recursos naturales en la cuenca del Magdalena. Y la otra cuestión es que están afectando socioeconómicamente la región, ¿no? Entonces ya hay lugares donde los pescadores, si no tienen una lancha de motor, no pueden pescar porque están en riesgo de que un hipo los mate. ¿Sí? Ya hay 2 heridos de gravedad, ya hay una persona que es Luis Enrique Díaz que quedó básicamente permanentemente incapacitado por el ataque de uno de estos animales y seguramente con la expansión territorial de estos animales los ataques van a aumentar. Entonces, no todas las especies invasoras cumplen todas las especies introducidas, perdón, cumplen esas características y por eso es que decimos pues, que los hipopótamos son una especie invasora. Si más o menos hacemos un cálculo, el último modelo nos dio que el cálculo del área que pueden estar ocupando estos animales en este momento es de alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados. ¿Pero qué es eso de 2.000 kilómetros cuadrados? El área de Bogotá y un poco más. Imagínense el área de Bogotá y 500 kilómetros cuadrados más. Entonces, desde ese punto de vista, ya están ocupando un área bastante importante. Si uno se pone a ver el efecto potencial que va a generar una especie que ocupa un área tan grande, pues va a ser bastante grande ese efecto. Ese efecto apenas lo estamos empezando a medir, apenas estamos empezando a conocer, ¿cierto?, cuáles van a ser las consecuencias futuras de esa expansión. O sea, yo no me quiero imaginar cuando esto llegue a 13.000 kilómetros cuadrados, ¿quién va a salir a buscar esos animales? Nadie. Eso tiene unos costos, pero impresionantes. Yo diría que tenemos en este momento como unas 506 razones para pensar que no importa el tamaño de la especie invasora, todas las especies invasoras son peligrosas. ¿Por qué 506? Porque ese es el dato que tenemos en este momento de la cantidad de especies invasoras que tenemos en Colombia. Hay por lo menos 506 especies. Entonces, en ese sentido, yo sí acudo al principio de precaución también.
tenemos que ser precavidos con estas especies porque el principio es que cualquier especie invasora es peligrosa para nuestra biodiversidad, pero no solamente para nuestra biodiversidad, sino como lo manifestaba aquí también el profe Sebastián, eso también tiene una influencia fuerte en los modos de vida. Si eso lo tomamos en consideración, estamos diciendo que ya hay una cantidad de cuerpos de agua que están contaminados, que ya hay una cantidad de especies que están seguramente en problemas y que muchas de esas especies son el sustento para las personas que viven allá, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo diría que decir que las especies invasoras le hacen algún aporte desde el punto de vista de sostenibilidad de los ecosistemas, yo diría en principio que no, que hay que ser muy cuidadoso. Cualquier invasión biológica hay que detenerla, porque después vamos a estar pagando el precio. Si no, miren aquí en Cundinamarca, por ejemplo, el retamo espinoso, miren el ojo de poeta, miren la rana toro, ¿cierto? Miren el pez león. Entonces, desde ese punto de vista, ojo, las especies invasoras son peligrosas. Y si Colombia se comprometió a combatirlas, debe combatirlas, es decir, le debe hacer honor a esos convenios, a esos tratados, a esos acuerdos que firma. Si no, entonces mejor no firme nada, no diga nada. Y usted no se compromete como país. Es que fíjense que uno podría decir, no, los urapanes, por ejemplo, proveen alimentos para las aves y estos pueden ser muy útiles en procesos de restauración de ecosistemas degradados, ¿no? Pero no sabemos mucho sobre los potenciales efectos que tienen este tipo de cosas. Entonces, un beneficio puede situarse de una manera muy clara como en el tiempo y en el espacio, pero es mucho más lo que no conocemos respecto a la capacidad transformadora que tienen las especies exóticas invasoras, que además sabemos actúan de forma sinérgica con otros cambios que ya existen y también de forma acumulativa. Entonces, toda la transformación de los ecosistemas que ha venido ocurriendo en Colombia, pues digamos, lo que nos deja ver es ecosistemas empobrecidos, agotados, amenazados, sobre los cuales además puede ponerse encima la presión que distintas especies exóticas invasoras ejercen sobre ellos y que no conocemos realmente cuáles van a ser sus efectos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea el profesor, ese potencial daño que tienen estas especies, pues está ahí y lo que nos hace falta es conocimiento realmente para poderlo entender, ¿no? Lo que pasa es que desarrollar conocimiento riguroso sobre esas afectaciones, sobre 506 o más especies invasoras que tiene Colombia, pues es una cosa bastante complicada y difícil. Y ahí es donde nos toca acudir otra vez al principio de precaución y valorar las evidencias que existen sobre cómo estas especies han impactado a otros ecosistemas o a otras especies o los medios de vida de comunidades rurales vulnerables en otros países. Y esa evidencia es fundamental, digamos, soportando ese principio de precaución. En el caso concreto de lo que ocurre con los hipopótamos y los medios de vida de las comunidades rurales del Magdalena Medio, pues la cosa es crítica. Se puede ver más cerca a Nápoles, digamos, un beneficio directo en el corto plazo sobre lo que representan actividades turísticas que además son bastante cuestionables, pues, desde el punto de vista como ético, pero se pueden ver unos beneficios a corto plazo en términos monetarios que la gente valora y que cambian la percepción que la gente tiene sobre estos animales y su peligrosidad o los daños que pueden hacer sobre ecosistemas y otras especies. La percepción que tiene esta gente sobre estos animales y cómo fenómenos globales como los que hoy en día enfrentamos, calentamiento global, cambio climático, pues pueden también transformar esa realidad de base sobre la cual evaluamos el riesgo o la peligrosidad que tienen estas especies. En los modelos que nosotros hacíamos veíamos que en escenarios bastante conservadores de cambio climático, pues estas áreas de expansión o de potencial pues, ocurrencia de la especie pueden ser muy grandes y esto puede involucrar números realmente alarmantes en términos de familias campesinas que están ahí muy cerca. Entonces pensemos eso en qué supone esto en términos de riesgos para estas personas, qué supone esto en términos de riesgos para sus medios de subsistencia. Creo que este es un tema que tenemos que valorar más cuando estamos hablando de los daños potenciales que tienen. Y en el caso, por ejemplo, de las poblaciones rurales, de las experiencias que han tenido al interactuar con los hipopótamos, ¿no?
Y esa es una cosa que hay que tener en cuenta cuando se desarrolla un programa de manejo. Hay que tener en cuenta que hay personas que están afectadas por la presencia de estos animales, ¿cierto? Pero también hay personas que cuando se establezcan medidas de control, las medidas de control pueden afectarlas porque han llegado a desarrollar modos de subsistencia basados en estos animales. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlos? ¿Vamos a dejar sin ingresos? No, hay que también pensar en ellos, pues porque también tienen que existir alternativas, ¿no? Pienso yo que ojalá sean alternativas basadas en la conservación de la fauna nativa de por ejemplo, el Magdalena Medio, ¿no? Estamos espantosamente desconectados de la biodiversidad de Colombia. Hay gente que no sabe cuáles son los animales que están en Colombia, pero va y prende el televisor y entonces está Animal Planet y ve animales africanos todo el tiempo. Entonces, no, con ese escenario no es tan de extrañar que existan como estas percepciones, como digamos un poco estéticas en parte y un poco como preferenciales hacia algunas especies introducidas porque no estamos como bien educados desde pequeñitos como para conocer cuál es la naturaleza de nuestro país. Incluso mi hija tiene como el librito y en el librito no hay, o sea, hay pintados elefantes, hipopótamos y cosas de esas. Entonces como que uno dice, bueno, desde chiquito estamos condicionados así, estamos desconectados pues de nuestra realidad natural. Precisamente entramos a un tema que a mí me gusta mucho, voy a sacarlos de la zona de confort, del conocimiento que tienen científicos sobre esto y los voy a llevar a otra que ustedes han venido incursionando, en la cual han venido incursionando y es comunicar, ¿no? Claro, de la mano de la educación viene todo el asunto, no solo divulgación, sino comunicación, porque cuando hablamos de comunicación hablamos de procesos efectivos entre varios en donde los mensajes van y vienen, ¿no? Varios de ustedes participaron, o todos, en un espacio que se abrió a nivel de Twitter, el Desparche, donde se habló de este tema que genera odios y pasiones, y también amores. ¿Cómo se sintieron comunicando justamente procesos tan importantes como esto y en qué pensaron cuando se situaban en toda una suerte de audiencias que se mezclan ahí, que son diversas, generacionalmente distintas y con una apropiación de las tecnologías, por supuesto, también muy diferentes entre análogos y quienes se forman ya en este mundo virtual o vienen con la Matrix, como digo yo, incorporada? Si ustedes ven, y como lo comenta aquí Gina, pues uno cuando ya le dicen, no, ya no me hable en términos técnicos, sino hábleme más en términos profanos, entonces uno ya siente que se salió de la zona de confort. Y ese es el primer reto que uno tiene. Como empezar a pensar a quién le estoy hablando. Entonces yo en este momento me estoy imaginando quiénes de ustedes aquí son estudiantes, que estudian. De pronto si hay un auditorio más grande, quiénes son amas de casa, quién es el señor que trabaja en la construcción, cosas por el estilo, porque eso probablemente va a tener una influencia bastante fuerte en el lenguaje que uno utilice con las personas y en el grado de empatía que uno pueda generar inclusive, porque uno, si se va a lo demasiado técnico, se vuelve demasiado chocante. Entonces eso lo saca uno y lo manda a un lado. Pero si se va al otro extremo, se vuelve ya tan coloquial el asunto, que para algunas personas que vienen a buscar de pronto algo de lenguaje técnico, se vuelve cansón. Entonces le toca a uno empezar a manejar, hay que hacerle preguntas al público sobre opiniones, sobre formas de ver el mundo, sobre qué siente. Entonces digamos que ese es como, esos son los retos que yo siento, que son los que uno está enfrentado cuando empieza a pensar, ¿cómo puedo yo divulgar esto? La pandemia, por ejemplo, para nosotros fue ese segundo evento, o para mí particularmente, ese segundo evento es donde hubo un reto muy grande y era empezar a divulgar muchas cosas. Entonces cuando, si todos se acuerdan aquí, empezamos a ver por aquí fauna silvestre en Bogotá, ¿no? En Chile, por allá los pumas se salieron a la capital. En otras partes del mundo eran los monos, eran los cerdos salvajes, ¿cierto? En otros sitios llegaban las ballenas y lo empiezan a llamar por todas partes a usted. Venga, cuéntenos qué es lo que está pasando con la fauna. La gente quiere saber qué es lo que está pasando con la fauna. Sí, usted, a ver, ¿cómo me siento yo aquí? A tratar primero yo de entender lo que está pasando desde el punto de vista científico, para luego divulgárselo a un público.
Entonces eso tiene que generarse primero para uno un ejercicio de un tratamiento de esa información científica para pasarla al lenguaje con las personas. Entonces ahí hubo un reto grandísimo y era a partir de ceros porque nos cogía en frío, ¿cierto? De pronto era, no, la entrevista es esta tarde. No, lo que usted tiene que escribir es para dentro de 2 horas. No, venga, hágase 5 videitos, ay, ay, ay. Y mándemelos por WhatsApp. Y usted, primero que WhatsApp, para la generación mía, que WhatsApp todavía es duro, ¿cierto? Y fuera de eso, mándeme 5 videos en WhatsApp. Eso fue toda una experiencia, un reto. Entonces yo diría, para resumirlo hasta aquí, es tomar esa información, digerirla primero uno, cuando pueda asesorarse con los que saben, o sea, con los comunicadores, para tratar de traducir eso a un lenguaje mucho más ameno, ¿cierto? Entonces ahí están los retos. Y esos retos yo creo ya nos tomaron, ya tenemos que seguirlos aceptando y ya tenemos que seguir participando mucho más activamente en estos procesos de divulgación. Pues yo quiero agregar que, claro, esta tarea que ha descrito muy bien Germán se hace más difícil también en un contexto social donde la educación en ciencias pues no es muy buena, tristemente. Entonces es todavía más difícil poder encontrar el punto en el que los mensajes que uno construye a partir de sus hallazgos pues deben ser comunicados a ese público, a ese público que tiene también inquietudes, dudas, que ha escuchado cosas que de pronto pues lo cuestionan o le hacen tener ganas de saber más de un tema. En el caso del desparche concretamente y pues como con todo el esfuerzo comunicativo que hemos hecho sobre los hipopótamos invasores, con incluso el hashtag hipopótamos invasores y demás, pues lo que hemos encontrado es también formas de trabajo muy coordinadas y muy ricas entre los colegas que hemos sido pues parte de las publicaciones y que hemos hecho pues este trabajo. Rápidamente revisarnos los mensajes, aclararnos los puntos, archivos compartidos donde básicamente miramos quién va a hablar de qué cosa y cuál va a ser el énfasis que cada uno le va a dar a lo que dice. Y eso ha sido muy rico, muy constructivo porque pues la distancia entre lo que uno sabe y lo que uno dice siempre es amplia, pero además entre lo que uno sabe y lo que uno dice a un público general todavía es más grande. Entonces es también un ejercicio como de autocrítica y de reflexión respecto a cómo está uno comunicando lo que sabe. Y pues esa sensación de sentirse uno medio ridículo a veces, como persiguiéndose la cola en círculos como mi perrito, es como no encontrar la forma de decir algo que para uno es muy obvio. Es a veces muy frustrante, pero también pues hemos aprendido algo y yo siento que siempre hay que revisar lo que uno dice y que siempre hay que aprender de lo que uno dijo. Yo creo que ese es un camino que vamos recorriendo. La divulgación de la ciencia ha ganado un montón de importancia porque, por ejemplo, bueno, con asuntos como el cambio climático, con asuntos como la pandemia, se ha hecho como una realidad que los científicos tienen que pararse frente a la sociedad, a los otros sectores y hablarle. Pero entonces nosotros los científicos, como para simplificarnos las cosas, usamos por ejemplo el lenguaje técnico, ¿no? Usamos una palabra que viene a veces del griego, del latino, algo así, para hablar de un concepto, ¿no? Entonces muchas veces usamos la palabra tanto que la damos por hecha, entonces pues, todo el mundo, como uno lo entiende, uno ya como que obvia esas cosas y cree que todo el mundo entiende, ¿sí? Entonces a veces hay que como pararse y mirar para atrás, bueno, espera un momento, este término técnico y no tengo que coger el concepto que va pegado que es más largo, y decirles, mire, esta cosa que es el no sé qué, hablarles, como quitar esa terminología técnica. Esa es una de las cosas que es muy útil. También están como los contextos de la gente que, como decía Sebastián, no tiene, muchas veces no tiene, pues, o hay una carencia de educación básica en ciencias, pero también hay cuestiones que son muy técnicas, ¿no? Como muy de la profesión. Entonces a veces es como también ponerse uno en el lugar de otras profesiones, del ingeniero, del mecánico, del plomero, que tienen como un conocimiento como muy preciso y muy minucioso, unas cosas que pues si usted le va a preguntar, pues él le va a hablar en sus términos, ¿no? Es decir,
y también hay que establecer ahí un canal de comunicación y los públicos que reciben. No es lo mismo el público en las redes sociales, que es como un lugar muy beligerante, ¿no? Las redes sociales, todo el mundo está como agarrado de las mechas todo el tiempo. O la prensa, ¿no? La prensa tiene como unos intereses y cosas. Nosotros llevamos 2 años, por ejemplo, tratando de hacer que en la prensa se deje de presentar este asunto de los hipopótamos invasores como un matar contra esterilizar, porque ellos les gusta, bueno, no a ellos en general, pero a muchos medios les gusta esta cosa de confrontación entre posiciones opuestas, porque eso genera, ¿no?, del debate y la controversia, eso vende, ¿sí? Pero realmente pues hay que matizar y hay que dejar de pensar esto en lo uno versus lo otro, porque, por ejemplo, o sea, llevamos 2 años hablando de que hay que combinar estrategias, que no se trata ni de que hay que matar a todos los hipopótamos, ni se trata de que vamos a solucionar el problema sin matar ni a uno solo. Pero eso no llega, por ejemplo, a muchos espacios de prensa, porque realmente pues esa posición intermedia pues como que no sirve para generar una controversia que vende. Entonces hay que pensar también pues en los públicos y hay que pensar pues que hay que hablarle que con de divulgación científica se habla de hablarle a los niños, de hablarle, qué sé yo, a las comunidades rurales, de hablarle, sí, pero no, como insisto, como había dicho antes, no de hablarle a los tomadores de decisiones o a la prensa o a otros sectores que mueven mucha opinión y que en últimas pues son los que terminan decidiendo estas cosas. Nosotros podemos estar hablando del tema durante años, pero si quienes de verdad van a implementar las decisiones y a tomar las medidas, pues no nos escuchan o no nos ponen atención, pues no va a pasar nada. Bueno, yo voy a abrir un espacio para preguntas si alguno de ustedes quiere formularla. Me cuentan y les damos, ¿sí? Súper. Comenzamos por acá. Pues la pregunta puntual se la hago al doctor Germán, y es si, porque es un tema que usted menciona en algunos de sus textos, y es si la casa de control puede ser un factor de ingreso, o puede generar un ingreso para las poblaciones cercanas al Magdalena Medio, o a las poblaciones que tienen de primera mano a los hipopótamos, y que en ese momento se están lucrando como con actividades turísticas, con muñequitos de recuerdo de la visita. Yo estuve en Doral y compré un hipopótamo de peluche. Entonces, pues como si la casa de control puede ser una forma de generar ingresos y de controlar las poblaciones de hipopótamos. Gracias por la pregunta. La cacería aquí en Colombia en realidad corresponde a 3 clases muy, digamos, tipificadas y definidas. Una es la que usted comenta, que es la cacería de control, que sería la que se utiliza para controlar, como su nombre lo dice, a una especie que está volviéndose problema. La otra es la cacería científica, que está considerada también dentro de la ley, y es un tipo de cacería que está permitida bajo ciertos estándares a grupos de investigación que en algún momento necesitan colectar especímenes para, entre otros, sus trabajos científicos o para depositarlos en colecciones biológicas. Y la tercera sería la cacería deportiva, que es una cacería que también se considera que es más la cacería como la que pues, se reconoce a nivel mundial, que es la cacería de trofeos. Esos son los 3 tipos de cacería. Entonces, para poder llegar a establecer una relación entre, sobre todo, la cacería de control y la cacería deportiva, ¿cierto? O sea, que a usted le permitieran venir como turista y llevar a cabo ese procedimiento, y que eso al mismo tiempo ayudara al control de la especie, tenemos que modificar la ley. Y para modificar la ley tenemos que hacer todo un trabajo social. Ustedes ya lo han visto aquí cómo ha sido el tema con los hipopótamos. ¿Por qué? Porque en este momento hay una ordenanza, una ley que dice que está prohibida la cacería de individuos de esta especie. Entonces en este momento tenemos prohibida la cacería, hay que cambiar esa ley, esa ordenanza, y habría que buscar digamos, un marco jurídico para poder conectar la cacería de control con la cacería deportiva, porque la cacería deportiva es prohibida en Colombia. O sea, aquí no hay cacería deportiva de trofeos, como existe en Norteamérica, como existe en África, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas habría que buscarle un marco jurídico para conectar las dos, cacería de control
con cacería deportiva. Y para eso, ¿qué necesitamos? Un buen conocimiento de la dinámica general de las poblaciones de hipopótamo, de esta población, porque es una sola. ¿Eso para qué? Para saber cuánto debe ser, ¿cierto? La remoción, o sea, cuántos individuos debemos remover de la población por unidad de tiempo para que eso tenga un efecto en el control. Que digamos en términos generales ya se ha empezado a, pues, a plantear desde los modelos, ¿cierto? Eso ya lo, digamos, en principio lo tenemos claro. Pero para esto hay que cambiar cosas en la ley, y ahí tenemos un ejercicio que arranca desde lo social, un ejercicio muy fuerte, convencer a las personas, ¿cierto? De que es primero de que la alternativa es una cacería de control, uno, de que esa cacería de control podría generarle unos beneficios a las personas, eso se puede hacer, pero vuelvo y repito, hay que cambiar la ley. Y tres, hay que también pensar, ¿cierto?, que eventualmente ese cambio en el chip para las personas, como lo comentaba el profesor Sebastián, va a ser muy duro para la gente que vive cerca a Doradal. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de gente que lleva 40 años, más o menos, viviendo de toda esta historia. O sea, ahí detrás hay todo un engranaje cultural alrededor de esta especie. El engranaje cultural tiene que ver con el sentido de poder tal vez que representa el tener estos animales. Entonces, para resumirlo, hay que arrancar por el cambio cultural. Luego de que logremos el cambio cultural, hay que arrancar por conectarles la necesidad de hacer la cacería de control. Y luego conectarles la cacería de control con la cacería deportiva como un trofeo que beneficie al turista, pero que beneficie también a las comunidades. Esa puede ser una alternativa. La cuestión es que como hay que hacer un cambio tan grande, nosotros culturalmente, nosotros los colombianos, para nadie es un secreto acá en esta sala, nosotros hemos vivido décadas de conflicto armado. Y nosotros, por ejemplo, yo cuando viví en Estados Unidos, para mí era sumamente chocante ir a buscar fósiles y encontrar casquillos de bala por todas partes, o ir en el carro a un afloramiento y encontrar dos tipos con rifles disparándole a unas, porque para uno, culturalmente, las armas de fuego es una cosa chocante, mala, ¿sí? Porque nos han ocasionado muchísimo mal, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que involucre el uso de armas de fuego en Colombia, para nosotros es tabú, ¿sí? O sea, para mí es chocante, ¿sí? Y yo puedo entender. Entonces, matar un animal a tiros es una cosa chocante para nosotros como colombianos, ¿sí? En general, ¿sí? Entonces, no es la visión que se tiene, por ejemplo, en Norteamérica, donde las armas de fuego son como una cosa para salir a entretenerse al aire libre, ¿sí? Entonces, en Canadá, en Estados Unidos, la gente sale a cazar un venado de la misma manera que un bogotano se va a la represa de Prado a pescar tilapias. Y eso tiene un poco que ver con el método con el que se están sacrificando a los animales, ¿sí? Entonces, con todo este cuento de los hipopótamos hay una carga cultural bien pesada que está relacionada con eso, porque nosotros hemos vivido un conflicto armado importante. Y eso es una de las causas, yo creo que es una causa muy importante de la cuestión cultural, que va a hacer una resistencia enorme a tratar de implementar algo como una cacería de trofeos que está prohibida. Y si nos ponemos a tratar de cambiar la legislación para eso, nos podemos demorar otros 10 años y al final de esos 10 años tenemos la población aún más crecida. Por eso es que por eso hablamos mucho de caza de control y tratamos como diferenciarla de la caza de trofeos y de la caza deportiva, porque no estamos hablando, como están diciendo algunos candidatos a cargos políticos, que lo que están buscando los biólogos en Colombia es abrir un negocio con licencias de caza, ¿okay? Y eso es una completa mentira, ¿sí? Entonces es importante que pensar en que buscar como una cosa de negocio con eso es algo que es sumamente difícil de llevar a la práctica por estos motivos, y que la cacería sea una cacería de control, o sea que va a tener que ser una cosa mucho más desapegada del negocio y del aprovechamiento de estos animales de lo que algunas personas esperan. Pues que podría ser llevado a la práctica, pero no creo que en el contexto cultural de Colombia, por las razones que digo y por muchas otras, vaya a ser algo posible. Eso hace tener que ser algo mucho más cuidadoso
Mire, para que más o menos se den cuenta de lo que ha pasado en este último mes, entre febrero y marzo. El 4 de febrero, ¿sí?, el comité de invasoras del ministerio le dice al ministro, declárela como especie invasora. Si se llega a declarar como especie invasora, nosotros podemos empezar a presionar porque se dé la cacería de control. Estamos en todo el derecho de hacerlo. Eso no es una matanza, eso es un método de eutanasia. Eso tiene unas consideraciones técnicas, logísticas, profesionales, éticas para realizarse. Entonces, en este momento no ha tomado la decisión porque, claro, eso se le puede convertir en una bomba de tiempo. Cuando diga sí, la incluyo dentro de la resolución, viene la presión que hubo. Usted tiene que controlarla porque mire que ya está en la resolución como especie invasora. Y el ministerio no va, por lo menos este ministerio yo veo que no va a tomar esa decisión. Eso es lo que yo creo muy honestamente. ¿Cierto? Entonces ahí viene pues lo que comentaba Jorge, por eso es muy duro, sí, podemos, o sea, los mecanismos existen para hacerlo. Aquí el problema es el tiempo. Es el tiempo porque el tiempo va contando y la población sigue creciendo. Yo no soy científica, digamos, soy científica social y entonces a mí algo que me llama mucho la atención de este tema, pues en términos académicos es muy complejo, es muy problemático, pero algo que me parece muy apasionante es cómo es un ejemplo de, digamos, lo que llaman la política de la evidencia, ¿no? La política que hay en la ciencia, que es un tema muy político. Y siento que como científico, entre comillas, puro, uno puede caer en el debate de decir que la política se vuelve algo problemático, pero para mí como científica social es lo que hace el debate, digamos, más apasionante. Y en ese sentido, mi pregunta va más orientada a ustedes como científicos, porque veo, digamos, viendo en el flyer como sus formaciones, siento que tienen como un lugar muy científico. ¿Cómo encuentran, digamos, desde su perspectiva, cómo se unen diferentes elementos a la hora de abordar esta problemática? Entonces, el elemento político a la hora de abordar toma de decisiones, el elemento social, cuando hablamos de los modos de vida de las personas asociadas a la especie, de la percepción social que se hace de la especie o que existe de la especie, y, digamos, ya más este tema del asunto científico, biológico, ecológico. No sé si es una pregunta muy amplia. No, pues a ver, desde el punto de vista del abordaje con las comunidades, ya sabemos en este momento, por lo menos tenemos claro, como lo han comentado aquí mis colegas, tenemos claro que hay dos percepciones muy fuertes. Una, los quieren, pues estas comunidades que viven cerca a Nápoles, inclusive un poco más hacia Puerto Berrío, que está lejitos de ahí. De Puerto Berrío más hacia el norte, hacia Yondó, ¿cierto?, hacia Magangué, más hacia el norte, ahí ya hay una desconexión, ahí les temen, ¿cierto? Entonces, tenemos claro eso. Ahorita, ¿qué debe ocurrir? Tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿cómo llegamos a un acuerdo entre estas dos posiciones? Las dimensiones humanas de las personas que están vinculadas con los hipopótamos es uno de esos campos, es decir, hablamos del valor que tiene su participación, de cómo se ven afectadas o cómo podrían potencialmente verse afectadas en la medida en la que este problema crezca, pero poco hablamos sobre cómo cambian sus formas de entender la realidad de la que hacen parte y cómo ese cambio representa al final, no sé, como una posibilidad para que este problema sea más grande o se reduzca. Cómo la gente entiende qué es la biodiversidad, cómo la gente entiende su lugar en el río, cómo la gente entiende se inscribe en ella, la historia de un mafioso que reprodujo un paisaje africano en su finca. Tampoco hemos abordado, siento yo, de una manera juiciosa y rigurosa lo que implica esto en términos políticos. Cómo se toman decisiones, cómo las decisiones que nosotros esperamos se tomen a partir de nuestra evidencia realmente representan la diversidad de perspectivas que existen alrededor de este problema. Por eso, en términos de planificación, incluso se habla mucho de este tipo de problemas como problemas malévolos, ¿no? En inglés, wicked problems. Es como esto cambia en el tiempo de una manera que no podemos realmente entender bien, y eso al final se traduce en limitaciones prácticas. Lo que pasa es que, claro,
desde la perspectiva en la que estamos nosotros parados, pues toda esa dificultad de entender el problema y de inscribirnos en él, al final se traduce en inacción, y la inacción en este caso es crecimiento de las poblaciones, afectación sobre los medios de vida de las personas. Es un problema que se alimenta positivamente y que se vuelve cada vez más difícil de manejar. Ahí hay muchas tareas que hacer desde el punto de vista de otras disciplinas, otros campos del conocimiento, otras formas de decidir, y también, como bien tú lo decías, entender en últimas los límites de la evidencia en los procesos de toma de decisiones en el sentido más de lo político. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es, o aprendiendo a entender, es esa interfaz entre política y sociedad, y de pronto cómo en ella el conocimiento pues es un aspecto central. Desde el punto de vista de eso que represente, pues yo siento que no va a ser tan fácil desde el momento en el que se firme esa resolución mirar qué va a pasar en adelante. Yo creo que eso va a tener muchos debates y va a hacer que el problema todavía crezca más. Creo que nos demoramos mucho en poner esto en palabras, ¿no? Nosotros queremos compartirles algunas preguntas de quienes están en redes sociales y en este momento no están aquí presentes por múltiples circunstancias, pero uno de nuestros visitantes a nuestras redes sociales nos indica y hace una pregunta acerca de los búfalos. Dice, pues yo quiero preguntar, y lo digo porque son introducidos y están usando grandes terrenos para su producción y venta de carne. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué pasa con los búfalos? El caso es diferente acá, aunque en algunos lugares los búfalos asilvestrados sí están produciendo impactos ecológicos importantes como especie invasora, como en el norte de Australia, por ejemplo, o en la desembocadura del Amazonas, ahí cerca de Belém do Pará, hay un problema con búfalos asilvestrados. Los búfalos en Colombia son un tipo de ganado y hay una asociación, Asobúfalo, que está encargada de ese manejo, y eso tiene un manejo con FEDEGAN, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que con los hipopótamos invasores, porque los búfalos se manejan como ganado, se comen, se están explotando, pues. Entonces, la discusión tiene que involucrar al actor de la economía productiva que está ahí involucrada. Los hipopótamos invasores no son ganado, están sueltos en el medio, hay una diferencia ahí importante. Y probablemente el impacto de los búfalos pues tiene que ser estudiado, es un problema adicional, ¿sí? Pero es algo que para manejarlo hay que manejarlo a través del estudio y del diálogo con los sectores productivos involucrados, ¿sí? Entonces no sabemos cuál es el impacto de los búfalos y pues hay que estudiarlo, no sé qué tantos estudios se han hecho al respecto, no sé si ustedes tienen idea, pero sé que es un asunto más agrícola y de ganado, ¿no? Los búfalos se usan como ganado. Entonces ahí hay que establecer pues diferencias, ¿no? Hay similitudes y hay diferencias ahí porque estos animales, los búfalos están domesticados, o estamos hablando de búfalos asiáticos, ¿no? No de los búfalos africanos. Los búfalos asiáticos o búfalos de África, búfalos de agua, perdón, búfalos asiáticos o búfalos de agua que están domesticados desde hace miles de años, ¿no? Y son una especie doméstica. Entonces, ahí hay que pensarlo en términos de, bueno, ¿existe el asilvestramiento de esta especie en Colombia? No lo sabemos. Sabemos que hay un gremio que lo maneja y pues creo que si quieren establecer ese diálogo deberían comenzar por ahí, ¿no? ¿Querías agregar algo? Sí, de pronto el asunto no es ver los búfalos como si fueran especies exóticas invasoras, es verlos como una especie doméstica que igual tiene unas afectaciones grandes sobre ecosistemas acuáticos donde principalmente se producen. Por ejemplo, lo que ocurre en La Mojana es crítico en términos de cómo se ha desarrollado la actividad bufalina en los últimos 10 o 15 años, pero también en algunas zonas cercanas a la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde hay unos procesos de transformación del hábitat evidentes que están asociados a cambios en los cursos de agua, que están asociados obviamente a remoción de materia orgánica, que son asuntos que nos deben preocupar. La gran pregunta cuando los ponen en el mismo puesto, en el mismo lugar, es pues, que actúan juntos, ¿sí? Las potenciales afectaciones de los hipopótamos, por ejemplo, sobre las pesquerías de comunidades, de las que dependen comunidades rurales vulnerables, pues
se hacen sobre ecosistemas ya transformados y degradados por el desarrollo de las actividades bufalinas sin mucha lógica en términos del ordenamiento de esos sistemas productivos. Y esas son preguntas que tenemos que respondernos más en la perspectiva más amplia de manejo de recursos naturales. Entonces, pues ese es un ángulo importante en este debate. ¿Los perros y los gatos son especies invasoras? Y esa es muy buena pregunta. Ese es otro lío que tenemos en este momento. En este momento hay una primera evaluación que hicimos sobre perros, particularmente en áreas protegidas, y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cuántas áreas protegidas tienen problemas con perros? Todas. Entonces es un problema grave, nosotros las consideramos como invasoras, ¿cierto? Pero en este caso, pues como ocurre, es que aquí el asunto de las especies invasoras tiene muchos matices. Entonces tenemos la invasora que la trajo a alguien porque le interesó, entonces la metió aquí, que es el caso de los hipopótamos. Tenemos la invasora, que es la mascota, que la llevamos a las áreas silvestres y la dejamos que haga lo que quiera. Ese es el caso de los perros y los gatos. Y tenemos, y tenemos otra invasora, y es la invasora que poco a poco hemos ido moviendo de su rango de hábitat natural por medio de actividades humanas. Hace un año, más o menos, ya nos anunciaron, mire, los coyotes vienen de Centroamérica para acá. Entonces ya los coyotes dentro de unos años van a ser otra especie, otro problema que vamos a tener aquí. Entonces son esos tres tipos. Todas nosotros las consideramos como invasoras. O sea, cuando el perro se sale de su control y se vuelve feral, entonces el feral en este caso es el animal doméstico que no está bajo su control y que tiende a actuar como animal silvestre, o expresa muchos de esos comportamientos silvestres. Ahí se nos vuelven un problema y en áreas protegidas son una especie invasora. Entonces alguien diría, ¿y qué hacemos con los perros y con los gatos en las áreas protegidas? Sí, ahí lo dejo al público. Estaba pensando que, digamos, además de hipopicidas, después de esta pregunta vamos a hacer como perricidas. Yo por eso no respondo y le digo, mire, el público tome la decisión sobre eso. Yo lo vi durante 8 años en un área protegida. Todos los días, todos los fines de semana llegaban los turistas con los perros, con los gatos, y los perros y los gatos entraban todo el día, hacían lo que querían y por la tarde salían y se iban con los dueños. Algunos se quedaban. Es más, los perros cuando se quedan por allá se organizan en bandas, porque ellos son bandas, son camorreros. Se organizan en bandas alrededor de un líder y van y matan fauna silvestre. Porque el gato como gato es un cazador solitario, pero es igualmente efectivo. Entonces, siguen siendo para nosotros, son especies ferales y ahora se están convirtiendo, o se han convertido en invasoras, sobre todo en muchos territorios naturales. Yo creo, a los colectivos animalistas de Colombia les gusta mucho mirar ejemplos de Europa y a veces algunos de Norteamérica, pero yo creo que el espejo donde deberíamos mirarnos es el de Australia. Australia es un continente con una fauna única, o sea, hay animales que solo encuentran en Australia, y en Australia ya se han extinguido unas, me fallan los números, unas 6 especies de mamíferos que solo existían ahí, o sea, animales únicos, ¿sí? y de aves y de reptiles por los gatos domésticos. ¿Sí? Ahora, o sea, se habló de controlar a los gatos y en Australia salieron todos los colectivos animalistas y políticos, abogados animalistas, decir, no, ¿cómo se les ocurre? No podemos matar a los seres sintientes. Bueno, ustedes conocen todo el discurso que hay ahí. Y esto resultó en la expansión de estas poblaciones de gatos, porque no estamos hablando por una parte de las personas son irresponsables y les parece divertísimo que el perro vaya y coja mordiscos una iguana en el campo, o ay, el gatico me trajo un pájaro, ay, me hizo un regalo. Eso es una cosa sumamente irresponsable con la fauna silvestre, ¿no? Con otros animales. Y detrás de todo eso hay un discurso, no, es que mi perro tiene necesidades y mi gato, bueno. Pero también está el abandono de mascotas.
El abandono de mascotas es una de las causas que existen, por las cuales existen poblaciones asilvestradas. Entonces son perros y gatos que nacen por allá tirados y nunca tienen contacto con personas. Entonces estos animales no, así se adopten, y si se los lleva a una casa de familia sería un desastre porque es un animal que no ve al ser humano como compañía, como si es un gato o un perro que ha nacido. Por eso los rescatistas de animales tienen personas, que los gatitos pequeñitos tienen que ir a tocarlos y a hablarles y eso para que los gatos se habitúen a la presencia humana, si no el gato se vuelve como un gato asilvestrado. Y es importante que eso no es como, o sea, hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Cosas como práctica. Entonces el gobierno australiano, después de todos los frenos que le pusieron los sectores animalistas al control de los gatos ferales, hace un par de años dijeron, no, vamos a matar 2 millones de gatos asilvestrados, porque hay 2 millones de gatos regados por una gran parte del territorio australiano. Entonces van a matarlos, o sea, los matan con trampas, los cogen a tiros, les ponen veneno y están haciendo cercas para que los gatos no se pasen a lugares donde hay fauna silvestre amenazada. Porque hay animales, los animales endémicos de Australia, son animalitos pequeños. En la India hay un problema similar, porque hay muchos perros abandonados, ¿no? Y en la India está como el asunto cultural religioso de que matar animales es mucho más grave, digamos, que nuestro contexto cultural. Entonces tiene un problema grave de sobrepoblación de perros que están matando a los ciervos axis y a un montón de animales nativos. Tiene un problema de vacas, que hay un montón de vacas, pues la gente no come vacas y incluso hay problemas de violencia contra la gente que come vacas, ¿no? Entonces, y hay un montón de vacas tiradas incluso en las calles que se están muriendo de hambre porque tienen sobrepoblación, ¿no? Todas las acciones de los animalistas han llevado a especies de animales a su completa extinción, ¿sí? Entonces también es que, o sea, la consideración ética es, dejamos extinguir a estos animales que son únicos, ¿no? Es lo que ocurrió, para citar otro caso, no sé si me estoy alargando, si me estoy alargando, párenme, por favor. Hay un caso que es el de la ardilla roja europea. La ardilla roja europea, la ardilla roja eurasiática está amenazada, es probable que se extinga en unas décadas en toda Eurasia. Trajeron la ardilla gris norteamericana, se introdujo a Eurasia. Y uno de los, como uno de los focos más grandes de esta introducción fue en Italia. Entonces los científicos se dieron cuenta y dijeron, tenemos que matar a las ardillas grises porque las ardillas grises son muy agresivas y le quitan el hábitat y la comida a las ardillas rojas, las empujan, entonces las ardillas rojas caen en sitios donde están como que empiezan a disminuir las poblaciones, ¿no? Si empiezan a morir literalmente de hambre, ¿sí? O empiezan a meterse en lugares donde son vulnerables, que se las coman los perros y los gatos, y así. Entonces esta especie está expandiendo y está invadiendo, y tenemos que matar a las ardillas grises norteamericanas. Y pues adivinen qué pasó. ¿Sí? Los colectivos animalistas salieron a protestar y entonces hablaron del especismo y hablaron de la vida y que bueno, todas estas cosas, estos discursos que manejan y que están manejando, por ejemplo, los políticos que están ahora en campaña y no se controló la ardilla gris europea y la ardilla gris europea se regó por el continente y empujó a la ardilla roja a la extinción. Entonces estamos condenando a todos los individuos de una especie a morir porque no somos capaces de tomar estas acciones difíciles. Quiero reforzar esto y es, mire, los culpables no son ni los hipopótamos, no son los perros, no son los gatos. Los culpables somos nosotros como sociedad y tenemos que aprender a reconocer cuándo hemos cometido un error como sociedad, ¿cierto? Al no saber manejar estas especies. ¿Por qué? Porque eso se está volviendo en contra de otra cantidad de especies que son importantes. Entonces yo lo que sí quiero dejar claro aquí es que no podemos seguir siendo irresponsables y sería irresponsable de parte de nosotros estar de acuerdo con un discurso que lo que dice es, mire, hay que proteger a expensas de lo que sea a ciertas especies para que esas especies sigan generando los daños que están generando sobre la biodiversidad. A mí eso me parece irresponsable. En el fondo hay un problema de conflicto de intereses que hemos intentado también hacer evidente en toda nuestra propuesta de comunicación, digámoslo así, en las redes, y es, pues, hablamos de derechos e intereses de animales silvestres,
pero también de animales domésticos o de especies invasoras, como el caso de los hipopótamos, pues es muy difícil reconocer esos intereses y esos derechos aún en unos muy pocos individuos de una especie exótica invasora y no en cientos de miles de individuos de especies que han estado aquí durante mucho tiempo y que son fundamentales para otras especies o incluso para el bienestar de comunidades rurales. Esa discusión no es fácil de abordar y yo siento que eso es parte del problema que ha habido en este caso, es decir, nadie quiere ver la imagen de un hipopótamo muerto, esto no es una cosa que nos llene de alegría o que sea fácil de tramitar como términos sociales y culturales. Pues lo que es claro es que unos muy pocos individuos de una especie que es exótica e invasora están garantizando un montón de problemas para otras especies que se están muriendo y no las están, como los manatís, como las nutrias, como los chigüiros, o como un montón de especies de peces que no pueden lidiar con condiciones muy bajas de oxígeno disuelto en una ciénaga que ha sido completamente transformada por un hipopótamo. Entonces, ahí hay un problema de fondo, pero lo mismo pasa con las especies domésticas, pues que en este caso están asilvestrándose y generando grandes conflictos. Pues es que nadie quiere ver una imagen de su mascota muerta en otros individuos, por ejemplo. Nadie quiere pensar que esa es su mascota la que van a matar. Y aquí hay un mensaje pues muy claro que debe quedar en las redes, digamos, para que no sigamos tampoco pues siendo acosados ni amenazados como nos ha pasado en muchos casos, y es pues es que no estamos aquí prometiendo muerte sobre la vida, ¿no? Estamos indicando los riesgos que implica para la biodiversidad, que es el patrimonio natural nuestro como sociedad, privilegiada por estar en el trópico y tener esta enorme y maravillosa riqueza de vida, los riesgos que implica el hecho de que estas especies estén fuera de control, ¿no? Entonces, pues eso nos pone en la tarea de encontrar las formas más adecuadas de hacer este manejo. Incluso hay casos también interesantísimos en Australia, que es lo que está pasando con los caballos. Llegaron a comienzos del siglo XVIII, se lograron establecer de una manera exitosa, generaron vínculos muy grandes con comunidades rurales y hoy en día son causantes de fuertes afectaciones sobre alguna de esa fauna superendémica que está ahí, que es tan valiosa. Pues el gobierno australiano determinó que iba a sacrificar 10.000 caballos de un solo golpe. Pues es que son los caballos, están ahí, crecimos con ellos, no solo yo, 3 o 4 o 5 generaciones atrás, pero se toman ese tipo de decisiones. Y eso tiene detrás un trabajo muy importante en términos sociales, culturales, políticos, económicos, que yo creo que es sobre lo que deberíamos empezar a reflexionar, digamos, más allá de la atención diaria en nuestro ejercicio de comunicación con personas, digamos, sobre la agencia que tienen los colectivos animalistas en las decisiones de política pública, o cómo nos cuestionan, o incluso cómo voluntariamente se desconocen lo que tiene la ciencia para decirnos sobre cómo terminan estas historias al final, ¿no? Y es ecosistemas degradados, fauna silvestre que se pierde, condiciones de bienestar de comunidades rurales que se agotan, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Pues muchísimas gracias, Sebastián, Germán y Jorge. Terminas tú poniendo el acento en la explicación, uno de los verbos del periodismo científico. Yo creo que es necesario cada vez más tener mayores espacios para explicar, precisamente para poder compartir desde la construcción de esa explicación y para poder entender consecuencias que nos atañen a todos. Yo quiero de verdad darle muchas gracias por habernos acompañado, por estar en este café de Pesquisa Javeriana en alianza con la Maestría de Periodismo Científico, y a los chicos y chicas que nos acompañaron hoy, qué bonito que estén interesados en estos temas y que podamos seguir construyendo de manera colaborativa y colectiva espacios para seguir explicando. Muchas gracias.